Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Ciencia y Tecnología aquí por Chacra Televisión. Como siempre les decimos, el programa de los científicos e investigadores argentinos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un desarrollo de acá, del INTA de Castelar, que es sobre la batata, ¿no? Un mecanismo para recolectarla y poder cosecharla automáticamente, mecánicamente. Vamos a ver de qué se trata. Ya estamos con Gerardo Macía para hablar de lo que es este prototipo de recolección de batata y de traslado. Básicamente, ¿cuándo comenzó este proyecto? Mira, este proyecto comenzó en el año 2015, tardó aproximadamente unos 18 meses en todo el tema de la construcción, el desarrollo, pruebas de campo, reacondicionamiento, algo de lo que nosotros llamamos reingeniería del desarrollo. Y finalmente se terminó para diciembre del 2016 aproximadamente. ¿Quién les trajo la propuesta de hacer este desarrollo? Mira, en realidad el instituto ya tenía una historia en cuanto a este prototipo, pensado de otra forma, ¿no? Y con otro objetivo. Entonces, con Oscar Pozzolo de la Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay de Entre Ríos, tomamos esa idea, la reflotamos y nos pareció que podía llegar a ser muy interesante, pero con otro enfoque, ¿verdad? El cultivo de la batata, digamos, hay como dos formas de considerar. A nivel extensivo, digamos, industrial, o sea, superficies considerables, en donde el nivel de tecnificación que tiene, el nivel tecnológico, es de mediano a alto. La otra forma de considerarlo esto es una escala más reducida, la escala de producción familiar, en donde las superficies realmente son pequeñas, o sea, llegan a 2.500 metros cuadrados, es decir, un cuarto de hectárea aproximadamente, y el nivel tecnológico que se tiene es muy, pero muy bajo. Entonces, esta máquina fue concebida para ese tipo de producción, ¿no? En donde el nivel tecnológico es bajo y el proceso de cosecha, que básicamente consiste en el arrancado manual de las batatas y su posterior traslado, nos pareció que era una muy buena idea si aportábamos algo de la mecanización en esa parte del proceso. Decías que se hacía manual. ¿Cuánto tiempo se tardaba, digamos, en hacer ese trabajo a mano? Se tarda mucho y es un esfuerzo físico importante, ¿no? Y las batatas se cultivan en camellones, que son como unos surcos sobrelevados de tierra, y eso había que hacerlo a mano, o sea, ¿no? Con una pala y arrancar, o sea, vieron lo que son unas batatas, hay batatas de distintos tamaños, pero que conforman todo un sistema radicular que en conjunto puede pesar unos 15-20 kilos, y eso enterrado encima, imagínate la fuerza que había que hacer, o sea, el tiempo y el esfuerzo que se toma con esa labor de cosecharlo, del arrancado, es muy alto, ¿no? ¿Y cómo era la eficiencia? Y bueno, mirá, en términos de eficiencia es bastante complicado medir en lo que es respecto a la agricultura familiar. La idea nuestra fue justamente de tratar de brindar un equipo sencillo, que trabaja con un solo surco, tiene unos 75 centímetros de ancho de trabajo, y la idea era buscar de reemplazar esa tarea, ¿no? Que el productor que estaba haciendo batata, el pequeño productor que se dedica a la producción de ese cultivo, pudiera aprovechar ese tiempo en agregarle valor a su producto. Es decir, en clasificarlo, en mejorar el empaque, en mejorar los canales de comercialización, que ahí es realmente donde surgen las diferencias económicas. Y que dejara, digamos, el proceso de arrancado, que es tedioso, con mucho esfuerzo y que lleva muchísimo tiempo, digamos, a un sistema mecánico. ¿Y cómo fue el desarrollo? Bueno, mira, eso es una pregunta interesante. O sea, como nosotros tuvimos la idea, este fue un proyecto que estuvo cofinanciado entre el INTA, ¿no? Y la Mesa Prodeal, que es un proyecto que financia a emprendedores locales, o sea, para favorecer el desarrollo local.
Es por eso que con un fabricante, un pequeño fabricante, con un tallercito en la localidad de Urdinarrain, en Entre Ríos, se llama Gastón Berardo, él fue quien, digamos, tomó la parte de la construcción en sus manos, ¿no? El asesoramiento técnico, digamos, fue brindado por INTA, tanto por Oscar como conmigo, en el cual hicimos varios viajes, estuvimos presentes en los momentos clave que hubo que proceder a hacer partes de desarrollo, parte de reingeniería y en los ensayos de campo, ¿no? Entonces se alquilaron tres fuentes, digamos, ¿no? O sea, la provincia de Entre Ríos, el INTA así a nivel nacional y este pequeño fabricante, digamos, que fue el que hizo el desarrollo, digamos, la construcción del desarrollo mecánico. ¿El desarrollo fue con algún punto de partida o se hizo el desarrollo desde el inicio, digamos, desde toda la maquinaria? No, fue con un punto de partida, como yo te comentaba, o sea, el INTA Ingeniería Rural ya tenía su historia respecto de esta máquina, o sea que se tomó como base los viejos fierros que habían quedado, a partir de ahí se realizaron los planos del nuevo, se hicieron modificaciones, digamos, a nivel de plano, y luego se empezó a construir, pero considerando las ventajas que tenía ese prototipo antiguo que contábamos acá en Ingeniería. Y de ese prototipo original a este que terminaron por construir, ¿cuántos hicieron en el medio y qué nuevas tecnologías le agregaron? Porque me imagino que en el proceso de la cantidad de años de ese original al terminado debe haber cambiado desde los materiales hasta la efectividad. Sí, por supuesto. O sea, lo primero que buscamos era construir una máquina que tuviera bajo peso. Esta máquina está aproximadamente en 200 kilos, ¿no? Es una máquina de arrastre que necesita ser traccionada por un tractor, así que los materiales que tuvimos que hacer, hubo que hacer una racionalización muy importante de todos ellos. Se la cortó y se la dotó de otros implementos que, como vos decís, en esa época no existían. Las transmisiones ahora se hicieron a través de una caja escuadra, y en aquel momento estaban hechas con correas, que las correas patinan, se desgastan, bueno, tienen un montón de pérdidas de eficiencia, digamos, en cuanto a la transmisión, mucho mayores a lo que es una caja mecánica. Pero lo que nos gustó de ese prototipo, insisto, era un poco el concepto, ¿no? Era un poco la idea, era una máquina más grande, más ancha, y bueno, nosotros los órganos activos los modificamos de tal forma de que pudieran trabajar con un solo surco, ¿no? Pensando en ese tipo de cultivos, ¿no? O sea, en esa forma de llevar el cultivo que es a través de lo que hacen los productores familiares. Entonces hubo una evolución no solo, digamos, desde los materiales y de las formas en las cuales se diseñó, sino también que le cambiamos un poco el objetivo a la máquina, ¿no? O sea, la pensamos ya directamente para pequeños productores. ¿Una máquina que necesita mucho mantenimiento? No, es una máquina dentro de todo lo que pudimos hacer, una máquina muy sencilla. O sea, es una máquina de accionamiento mecánico, o sea, la parte de levantes, o sea, la máquina se clava, cuando llega al final del surco hay que levantarla, bueno, ese levante es manual. Tiene un accesorio que se puede conectar con el sistema hidráulico del tractor y convertirlo hidráulico, pero si el tractor no dispone de hidráulico, uno puede trabajar igual con esa máquina. Lo único que necesitamos del tractor es la toma de fuerza que va a mover esta caja y le va a proveer movimientos, los distintos movimientos que tiene la máquina. ¿Cómo fue el acercamiento? Porque hablas de microemprendimientos, de negocios familiares, que ya viene desde lo cultural. Estaban acostumbrados a hacerlo a mano, un trabajo muy sacrificado. Es cambiar ese chip a implementarles nueva tecnología. ¿Fue complicado? ¿Cómo fue el proceso? Mirá, la adopción de las tecnologías en términos generales tiene que venir de la mano, digamos, de un proceso social, de un proceso de relevamiento de necesidades. No es que a nosotros se nos ocurrió y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. O sea, eso responde a un relevamiento previo y este era uno de los puntos que se daban, por lo menos en la localidad, en la provincia de Entre Ríos, que se daba un punto más fuerte con el tema de la cosecha de la batata, ¿no? O sea, era uno de los puntos más álgidos en donde la mayoría de los productores
veían con buen agrado si se podía llegar a solucionar un poco este problema, ¿no? Entonces, a partir de ese relevamiento de un grupo de productores de una región de la provincia, es que se decidió, digamos, presentar esta propuesta. La propuesta fue aprobada tanto por INTA como por el PRODEAL. Se buscó un interlocutor, que en este caso fue Gastón, que fue quien estaba dispuesto a construirla, ¿no? Que también es un pequeño productor y que entendía perfectamente cuál era la problemática a la cual apuntábamos. Entonces, en el conjunto de estos tres actores, digamos, se formó ese colectivo que nos permitió, de alguna manera, llegar al prototipo, ¿no? Con todas las pruebas de campo y que hoy está disponible en el mercado. Me imagino también que debe haber venido de la pata financiera de financiación y también del costo, esas dos variables, teniendo en cuenta que no eran grandes productores. Tal cual, por eso mismo el PRODEAL le pareció muy interesante la propuesta, por el objetivo que tenía la máquina, o sea, ayudar en el tema de la mecanización, sobre todo en lo que es la parte de cosecha, y porque había quien estaba interesado en construirla, digamos, era, digamos, un microemprendedor local, ¿no? Entonces se combinaron esos factores y por eso que pudimos tener el financiamiento. ¿Cómo recordás las primeras pruebas a campo? Una vez que terminaste el prototipo dijimos, bueno, ahora vamos al campo, a Entre Ríos, a probarla. Y mirá, fue bastante, las primeras pruebas siempre son, uno ya sabe que como le decimos nosotros, no son las previas. Uno va a saber que la mayoría de las veces vas a renegar y mucho, ¿no? La primera prueba que hicimos fue en un campo que había llovido bastante hace unos pocos días, pero bueno, por cuestiones de agenda, cuando uno programa un viaje y junta, digamos, el tractor, el fabricante y todas las partes, hay que hacerlo igual. Sabíamos que no teníamos las condiciones de suelo, o sea, que teníamos excesiva humedad, así que ese día renegamos bastante. Igual la máquina se comportó dentro de lo que pudo bastante bien, o sea, la función del arrancado lo hacía, pero no limpiaba correctamente las batatas porque estaba muy barroso, había un exceso de humedad en el suelo y entonces no las podíamos limpiar. Así que bueno, la primera experiencia fue medio así, arrancada, ¿no? Verde, pero después a la otra semana fuimos a otro campo de otro productor que en una zona que había llovido mucho menos. Y ahí sí pudimos trabajar bastante mejor. O sea, básicamente lo que hicimos ahí en ese momento fue ya empezar a hacer alguna regulación del equipo, mucha mejor de lo que habíamos podido hacer en la primera prueba. Tuvimos que cambiar la posición de unas cuchillas cortadoras, tuvimos que modificarle la velocidad al acarreador y al elevador, de tal forma de que se pudiera obtener un poco más de limpieza y que las batatas llegaran más limpias al cajón recolector, pero en términos generales con 2 o 3 pruebitas que hicimos en ese momento respondió bastante bien, con lo cual el principio de funcionamiento estaba asegurado. Por supuesto que hubo que hacer algunas modificaciones y como en todo ciclo agrícola, o sea, para volver a hacer la prueba de campo tenés que esperar un año, ¿no? Entonces, durante ese año, bueno, se trabajó mucho en el tema costos de la máquina, se buscó también abaratar y simplificar algunos mecanismos, y recién, como yo te decía, digamos en el 2016 pudimos hacer las segundas pruebas de campo, que esas por suerte dieron su fruto. Esas ya lo estábamos un poco más curtidos, lo habíamos visto trabajar, y bueno, ahí simplemente fue regularlas a esa condición de cultivo en particular y hacer caracterizarla, ¿no? O sea, sacar los índices de rotura, la eficiencia, la capacidad operativa de la máquina y demás variables que te sirven como para dar un pantallazo general qué producto estás ofreciendo y qué características tiene ese producto. ¿Recordás cómo fueron esas caritas de los productores, de los que muchas veces no entienden lo que es un desarrollo, cuánto tiempo lleva la prueba del error y tener que esperar un año más para recién empezar a ver los frutos de esta... Y sí, viste, o sea, los productores, cuando vos vas con una máquina, y aparte, bueno, el INTA realmente tiene esa mística, ¿no? Que los productores aprecian mucho. Entonces, cuando uno llega con una máquina, la expectativa es muy alta.
Y siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, estamos probando, viste, mire, despacio, ¿no? O sea, porque tienen unas ganas bárbaras, los tipos estaban todos ahí arriba de la máquina y lo peor que te puede pasar es que ande mal, ¿no? Pero bueno, los tipos también saben de que así son las cosas, que las pruebas llevan mucho tiempo y que son cosas que son procesos que se tienen que dar. ¿Cuán importante es el aporte de ese productor pequeño para ajustar esos detalles de un año a otro? Que probablemente quien no trabaja precisamente con la batata, capaz que a veces desconoce. No, justamente, bueno, eso era un tema que yo te digo que casi lo teníamos solucionado. Casi siempre es bienvenida, viste, escuchar experiencias y escuchar consejos de la gente que está metida, pero como la persona que se encargó, digamos, de la construcción, él es un productor que hace batata justamente, ya partimos de la base de que quien la construía entendía de la problemática. Por supuesto que es una problemática muy local y que es distinta si te moves un poco dentro de la provincia a otro productor que tiene por ahí otro sistema, pero lo importante es que contábamos con esa base, que eso nos dio mucha tranquilidad a nosotros. O sea, justamente también por eso lo elegimos a este hombre, ¿no? Porque no solo, digamos, como que es hábil con las manos, o sea, es una persona que trabaja, sino que también entendía de la problemática porque era uno de los productores que él mismo padecía ese problema, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho, nos ayudó bastante en sacar rápido un prototipo. Rápido, entiendan de que en 18, 19 meses hacer una máquina no es algo sencillo, ¿no? Quizás para grandes empresas eso sea mucho tiempo, pero para los organismos del Estado es un tiempo que realmente es bastante bueno. Bueno, pasó un año, se llevó ese prototipo y funcionó. Sí, las pruebas de funcionamiento anduvieron muy bien. Tiene una capacidad de cosecha interesante, o sea, estás en 8.000 metros cuadrados de superficie por hora, considerando, digamos, un rendimiento medio de 15 toneladas de batata por hectárea. Tiene un índice de rotura del 3%, que realmente es muy bajo. Probada en suelos de Entre Ríos, que son suelos muy arcillosos, muy pesados, o sea que esas arcillas se adhieren mucho a las batatas, o sea que cuesta arrancarlas y cuesta limpiarlas. Así que, no, por suerte el prototipo funcionó. Las pruebas se dieron por terminadas, se hicieron algunas presentaciones del equipo y bueno, y ahora está ya en Entre Ríos trabajando. Tengo entendido de que Gastón Berardo, que es el fabricante, digamos, o sea, quien la construyó, tiene gente interesada en comprarla. Creo que había vendido algunos equipos inclusive. ¿Cuántos se llegaron a fabricar? Mirá, en la primera tanda lo que se hizo, se fabricó ese único prototipo, se lo probó y después se compró materiales para hacer 2 prototipos más, ¿no? Que creo que, como te digo, creo porque hace rato no hablo con Gastón, creo que ya los había vendido. Digamos, el entusiasmo creció, ¿no? Una vez que... ¿Cuánto se redujo el tiempo cuando se hacía manual a hacerlo automático? Mirá, yo te diría que con esa capacidad el tiempo se redujo, pero notoriamente. O sea, es una máquina que avanza a 2 kilómetros por hora y si vos tomás el tiempo que te cuesta levantar 1 metro de surco de batata, pero no sé, estás 20 minutos, o sea que es muchísimo el tiempo. Sí, que probablemente manualmente, además de ser un esfuerzo sobrehumano, se desperdiciaba, no era efectivo, digamos, le cambió la vida. Y sí, ya te digo, o sea, la idea es que el productor emplee ese tiempo en otra actividad. O sea, estamos seguros de que con esto nuestra idea es decir, bueno, mirá, o sea, la máquina te la cosecha, bueno, ahora seguí trabajando en la batata y podés agregarle algo de valor, o sea, podés clasificarlas, en vez de ponerlas en una bolsa y venderlas así, podés clasificarlas un poco, podés pensar en otro método de envase, podés trabajar con alguna feria, ¿no? Y de tal manera que de ese kilo de batata vos le puedas aumentar un poco el precio, puedas meter un poco de valor agregado
y puedas tener una mayor rentabilidad de ese cultivo. ¿Sabes de costos? ¿Cuánto terminó saliendo el prototipo final y a cuánto se va a llegar a vender? Mira, el prototipo final en total estaría en un costo cercano a los 80.000 pesos. Pero eso es un prototipo, o sea, cuando uno hace un prototipo compra materiales, compra tuercas, tornillos, fierros, ruedas que por ahí después no terminan sirviendo, porque como es un prototipo uno lo que piensa es en que los órganos activos que diseñaste cumplan esa función. Cuando eso lo escalás a nivel comercial, decís, bueno, o sea, en vez de poner una rueda tan ancha, vamos a poner una rueda más fina que anda perfecto y que reducís costos. Entonces, los costos, digamos, operativos, creo que en su momento del prototipo final estaban algo así de 50.000 pesos. Era un costo accesible. Sí, sí, más que accesible, ¿no? Más que accesible, ¿no? Por los tiempos que corren es una herramienta bastante barata. ¿Y qué expectativas le das? Digamos, ¿soñás con que se empiece a exportar, que se empiece a producir, que se empiece a vender a otros países de Latinoamérica? Mira, hay dos alternativas. Una es esa que es, digamos, como la venta directa del desarrollo, ¿no? Que llegado el caso, bueno, habrá que analizar distintos tipos de costos, distintos tipos de cobertura. Y la otra posibilidad, que es la que se ha venido realizando, es la prestación de servicios de cosecha. Entonces, aquel productor que por algún determinado motivo no le interese o no pueda, digamos, adquirirla, lo que sí puede hacer es contratar el servicio. Entonces, con una máquina que compre entre, digamos, una asociación de productores o varios productores, como la cosecha, las superficies son chicas, la cosecha es rápida y con una sola máquina puedes abastecer a varios productores, ¿no? Que es una alternativa muy interesante, digamos, lo que podría llegar a ser una compra comunitaria o un prestador de servicios, es decir, una persona que se dedica a cosechar la batata en esas zonas en forma general, ¿no? Sin depender si que cada productor tenga una de esos. Son cuestiones de asociativismo que son muy interesantes en estos casos, tratar de aplicarlas y de promoverlas. Incluso el bajar los costos en la recolección, en el traslado, te lleva a que también puedan llegar a invertir, a comprarse con las ganancias el terreno de al lado, el campo, y empezar a cosechar más, digamos. No solo es el beneficio del trabajo más efectivo, sino también las chances o las posibilidades de hacerlo más efectivo, incluso para vender en los grandes mercados. No, claro, o sea, toda mejora tecnológica que vos impongas, que vos lleves, siempre y cuando, digamos, parta de un relevamiento bien hecho y de una necesidad marcada en el medio, es bienvenida, ¿no? Porque, como decís vos, o sea, los beneficios son unos cuantos, o sea, no solo de disponer de tiempo libre, sino también, digamos, desde el punto de vista productivo, de ahorrar, bajar costos, que eso es una parte muy importante. Qué importante cuando el desarrollo y la tecnología apuntan a mejorar la agroindustria. Aquí en el INTA de Castelar se trabaja día a día para conseguir estos objetivos. No tenemos mucho más tiempo, les agradecemos por habernos acompañado en esta media hora y nos vemos en la próxima emisión.